Secuencia 18. Tendencia central y dispersión de dos conjuntos de datos 1. Sesión 1 para empezar. Bien, aquí nos habla de que la estadística, nos ayuda para diferentes áreas, entre ellas la salud, la economía y la tecnología, y que lo que se requiere es la organización de los datos que se van recabando dependiendo de los estudios que se van haciendo para encontrar un mejor tratamiento de una enfermedad para el caso del área de salud. Y que a partir de ellas, se utiliza la estadística. ¿Y por qué la estadística? Pregunta. Porque esta permite expresar hechos en términos numéricos a partir de algunos valores. ¿Cuáles valores serán estos? Bueno, los que vamos a trabajar ahora es la media aritmética y la desviación media, que ya conoces. La media aritmética, sería para este caso el promedio. Además, la estadística permite analizar y procesar grandes cantidades de datos y hacer predicciones. Entonces se trata de procesar, de analizar y de procesar cantidades de datos. ¿Cómo se procesan? Bueno, a través de las tablas y a través de las gráficas principalmente, ¿verdad? En esta secuencia compararás las medidas de tendencia central y de dispersión de dos conjuntos de datos estadísticos para analizar situaciones que implican tomar decisiones de manera informada. Medidas de tendencia central, entonces hablamos de la media aritmética, que también es llamado el promedio, hablamos de la mediana y hablamos de la moda, ¿verdad? Y aquí vamos a agregar en esta secuencia la desviación media. Ok. Bien, entonces vamos a analizar esta gráfica, esta tabla, perdón, y a partir de ella vamos a contestar las preguntas que están más abajo. Pregunta: ¿cuántas horas al día pasas frente a una pantalla incluyendo celular, televisión, videojuegos, computadora o tableta? Eso está manejado en porcentajes. Entonces, estos son los porcentajes de horas que pasan al día los jóvenes, viendo precisamente sus tabletas. Ok, vamos a la obra. ¿Cuántas horas al día pasas frente a una pantalla? Trabaja en pareja, analicen la gráfica que muestra los resultados de una pregunta de interés en la encuesta de tendencias juveniles 2018 en la Ciudad de México para contestar lo siguiente. Entonces, esta es la gráfica o tabla que es una gráfica, perdón, que nos indica esta información. Es eso, ¿a qué información se presenta? Bueno, pues ya, aquí nos lo dice. Dice, aquí tenemos entonces las horas al día que pasa frente a una pantalla. Y entonces tenemos la respuesta, las horas al día que pasan las personas frente a una pantalla. Inciso B, ¿cómo se organizaron los datos para presentarlos? ¿Cómo se organizaron? Bueno, vamos a analizar que vienen intervalos de horas al día, de 1 a 3, aquí está, de 4 a 7, este color, de 8 a 12, más de 12 y nada. Que no ven, entonces, ninguna pantalla. También entonces se organizan por porcentajes, se organizan también por edades, y se presentan por hombres y mujeres y hombres. Eso es entonces una de las formas de cómo se organizan, por edades, por hombres y mujeres, en porcentajes, etc. Inciso C. En total, ¿cuántas personas contestaron la pregunta de interés? Para ello, dice, sumamos el total de hombres más el total de mujeres. Vemos total de hombres acá, total de mujeres, total de hombres, y acá tenemos entonces el total. Esa cantidad entonces va a ir aquí. ¿Cuál es el porcentaje máximo de horas al día que los jóvenes pasan frente a una pantalla? ¿Cuál es el porcentaje máximo de horas al día? Porcentaje máximo. Pues aquí vamos a ver el porcentaje máximo. ¿Cuál es el porcentaje máximo que los chavos pasan? De 29, 32, 28, 13, 29, 33, 21, 29, 33, 29, 36. Y acá está otro 36. Entonces es el porcentaje máximo
que los jóvenes pasan al día. Esta cantidad, bueno, es la de acá arriba. Entonces la podemos mover de aquí y la ponemos acá. Ok, ¿es posible conocer el promedio del número de horas al día que los jóvenes pasan al frente de la pantalla de algún dispositivo? Pues sí, sí. ¿Cómo? Bueno, pues vamos a checar. Entonces, bueno, tenemos varias formas de verificarlo dependiendo de cuál sea el criterio con el que vamos a trabajar, sea por edades, sea por género, es decir, mujeres u hombres, o sea por totales, va a depender de qué criterio. Entonces, sí lo podemos obtener. ¿Sale, vale? Inciso F. ¿Quiénes pasan más horas frente a una pantalla, las mujeres o los hombres? Las mujeres con más de 12 horas, es decir, el 14%, las mujeres pasan más horas frente a la pantalla, aunque aquí observemos que aquí hay una cantidad de 36% y 36%. Pero observen que aquí tenemos que hay mujeres que miran la televisión más de 12 horas y este es el 14%, es decir, el 14% es más que 13, que 12, es más que 11, que 12, que 11. Entonces hay más mujeres. Las mujeres son las que más tiempo pasan frente a la televisión. ¿En qué intervalo de edad se concentra la mayoría? De 12 a 17. Basta ver la tabla. ¿De qué tan dispersos están estos datos? Pues es poco la dispersión. ¿Con qué propósito creen que interesa conocer esta información? Bueno, ellos ya sabrán con qué propósito lo hacen. Casi siempre se hace para hacer análisis de situaciones. Recordemos, para analizar la información y para procesar la información, como dice. ¿Creen que si hacen esta pregunta a los jóvenes de su escuela o localidad, obtendrán resultados similares? Sí, es lo más probable. Es lo más probable. Ok, parte número 2, ejercicio número 2. Consideren la siguiente situación para contestar y hacer lo que se indica. Si lo requieren, pueden utilizar la calculadora. En una telesecundaria se preguntó a dos grupos de 25 alumnos la cantidad de horas al día que pasan frente a una pantalla de televisión. Ok, o cualquier dispositivo. A continuación se muestran los datos registrados. Se preguntaron entonces a un grupo A y a un grupo B. ¿Cuántas horas pasan? Número de horas. Aquí están los números de horas que pasan los chavos frente a la televisión. El primero dijo 0, el segundo dijo 2, el tercero dijo 0, el cuarto dijo 15, el que sigue dijo 9, el que sigue dijo 5 y así se fueron hasta llegar a 25. Para el grupo A, para el grupo B hicieron lo mismo. Ahora vamos a analizar y vamos a procesar esta información. Inciso A. ¿En cuál de los dos grupos los alumnos pasan más tiempo al día frente a la pantalla de algún dispositivo? Sumamos la cantidad de horas que los alumnos ven y lo ponemos acá. Inciso, grupo B. Sumamos la cantidad de horas y obtenemos que el grupo A 163, el grupo B 183 horas ven. Ok, entonces aquí ponemos la respuesta, cuál grupo, y aquí ponemos también la razón. Podemos comparar las cantidades y ya ponemos nuestra respuesta. ¿Cómo se podrían comparar los datos de estos grupos? ¿Cómo? Pues haciendo tablas y gráficas. ¿Y por qué? Pues porque es la forma en cómo los podemos nosotros precisamente analizar y procesar esa información. Además, de esa manera lo hacemos, es más visible cuando tenemos las tablas y las gráficas, las tablas, que cuando solamente tenemos unas cantidades así. Salen todas revueltas. Seguimos. Entonces, en su cuaderno hagan una tabla de frecuencias que muestre la distribución de cada grupo. Son estas tablas que yo tengo aquí. Las tablas que tengo acá. Esta está incompleta. Esta casi completa. Ok. Entonces, dice, ¿qué significa que un joven dé como respuesta 0 horas? La respuesta que no ve la tele. Recuerden cuál es el propósito, cuál es la situación que estamos analizando, ¿sí? Inciso E. De acuerdo con lo que indicaron los alumnos del grupo B,
¿Cuál es el número más frecuente de horas al día que pasan frente a un dispositivo del grupo B? Entonces vamos al grupo B y vemos cuál es la cantidad más frecuente. 0 horas dijeron 2 alumnos. 2 horas dijeron 3 alumnos. 3 horas dijo un alumno. Aquí está la cantidad de horas, la cantidad de alumnos. Entonces, si vamos así, 4 horas dijeron 4 alumnos. Si observamos, entonces vemos que es más frecuente el número 4, porque 4 alumnos dijeron 4 horas. No hubo otra cantidad de horas que dijeran mayor a 4 que dijeran los alumnos, ¿verdad? Entonces, aquí 4. Y en el grupo A, ahorita lo vamos a estar checando. Bien, ¿y cuál es el número más frecuente de horas al día que pasan frente al dispositivo en el grupo A? En el grupo A, bien. De horas dijeron 4 personas que no veían nada de televisión. 4 personas, checamos. 1, una persona, 2 personas, 3 personas, 4 personas. 2 personas dijeron que veían 2 horas de televisión. 1 y 2. Una persona dijo que veía 3 horas al día, solamente es de 3. Una persona dijo que veía 4 horas al día, solamente un 4. 4 personas dijeron que veían 5 horas al día. Y entonces, al sumar los 4 más 2 más 1 más 1 más 4 más 1 más 3 más 1, aquí me tiene que dar una cantidad de 25 alumnos. 25 alumnos, que sería entonces el total de alumnos que vieron estas cantidades de horas de frente a la pantalla. Ok, entonces, ¿cuál es el dato que más vieron? ¿Verdad? ¿Cuáles son las personas que más vieron? 4, 4, 4, 4. Estos 4. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, dice, ¿cuál es el número más frecuente de horas al día? Número más frecuente de horas, pues tenemos 0, tenemos 5, tenemos estos dos, el 0 y el 5, porque son el 4 y no hay otro número que supere el 4. Entonces aquí le vamos a poner el 0 y 0 horas y 5 horas. Y 5 horas. Y aquí ya dijimos por qué, ¿verdad? Entonces aquí justificamos entonces las respuestas. ¿Cuál es el promedio de número de horas al día que los jóvenes del grupo A pasan frente a la pantalla de algún dispositivo? Aquí es importante esto, que marquemos que nos habla de el promedio, del promedio de número de horas que se pasa. ¿Cómo se hace el promedio? El promedio es del grupo A, 163, que es el número total de horas, entre 25, que son los alumnos, y me da 6.52. Para el grupo B, entonces son el total de horas entre 25 alumnos que son, y me da 7.32. En el grupo A, ¿cuál es la diferencia entre el número máximo de horas al día que pasan frente a una pantalla y el mínimo? La diferencia entre el máximo y el mínimo. Aquí los puse al revés, pero debe ser entonces. Si lo podemos corregir, entonces aquí ponemos 15. Aquí ponemos 15, es el máximo. 15 menos 0, y tenemos 15. Y de este lado, bueno, pues entonces va a ser lo mismo. Tenemos 15 menos 0, porque tenemos, dice, el máximo frente al mínimo. ¿Cuál de los dos grupos analizados muestra mayor variabilidad de los datos? Bueno, para esto hay que checar entonces las tablas para ver cuál tiene mayor variabilidad. Mayor variabilidad. Chequen 4, 2, 1, 1, 3, 2, 5, 2. Aquí 2, 3, 1, 4, 3, 2, y a eso se va a referir la variabilidad. Ok, entonces, hasta que vamos a llegar con esta sesión número 1.